Ahí está ya, ¿verdad? Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad evaluada, ¿verdad?, de la asignatura de metodología para la enseñanza de la matemática. Mi nombre es Gilberto Enrique Rivera, soy de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre un tema muy importante, que el tema es Introducción al cálculo integral. Creo que todos logran la pantalla, ¿verdad? ¿Logran ver la pantalla, compañeros? Sí, se mira. Se mira, perfecto. Siempre les voy a estar preguntando, espero que ustedes me puedan colaborar ahí con su participación, porque así no nos desviamos, ¿verdad? Y vamos en conjunto ambas partes, ¿verdad? Bien, el tema que vamos a abordar este día, pues, es introducción al cálculo integral. Y bueno, aquí hemos dejado un objetivo. El objetivo, pues, es aplicar en los estudiantes de segundo año específicamente, ¿verdad?, el aprendizaje basado en solución de problemas por medio de situaciones en las cuales, ahí les faltó, analicen e interpreten los datos y así resolver problemas por medio del razonamiento y de manera autodidacta. Muy bien, como ya escuchamos, el objetivo, pues, sabemos que estos temas de introducción al cálculo ya no son para estudiantes de educación básica ni educación media, sino que estudiantes ya universitarios. El objetivo es crear un aprendizaje en solución de problemas con el objetivo de que ellos también puedan formar parte del aprendizaje, es decir, que no se esperen quizás a llegar a la universidad, ¿verdad?, para ver lo que es el cálculo integral, sino que a partir de cosas sencillas, pues ya puedan tener la noción de lo que es este tema, ¿verdad?, de lo amplio que es este tema. Bien, acabo de pasar la segunda diapositiva. No sé si la logran visualizar. Les voy a estar preguntando a cada rato por cualquier inconveniente. Sí, aquí tenemos la agenda. ¿La logran ver? Sí, se observa. Muy bien. Bueno, vamos a estar esperando unos 5 segundos después de pasar las diapositivas porque veo que está bastante lento, ¿verdad? Bien, la agenda tenemos lo siguiente. Como el objetivo es resolver un problema y a partir de ese generar un aprendizaje significativo, pues nos vamos a apoyar. El objetivo es formar grupos de trabajo. En primer punto tenemos formar grupos de trabajo. En segundo punto tenemos elegir un representante y un secretario de cada grupo de trabajo. Vamos a tener lo que es la discusión del problema inicial. Ahí vamos a ver qué es lo que está planteando ese problema por el cual nosotros nos vamos a basar y generar el conocimiento, ¿verdad? También vamos a tener lo que es la lluvia de ideas sobre el problema, comentarios, preguntas, cualquier tipo de inconveniente. Luego vamos a tener la solución del problema principal o la solución del problema inicial, ¿verdad?, que es el que vamos a estar discutiendo. Y luego ya nos vamos a adentrar a lo que es a la teoría, ¿verdad?, la introducción a las sumas de Riemann, y luego vamos a abordar un tema dividido en dos partes. Cálculo de áreas bajo la curva a partir de las sumas de Riemann, parte 1 y parte 2. Bueno, esta es la agenda que vamos a trabajar hoy día. Y bueno, vamos a esperar un poco, ¿verdad?, a lo que puedan ver la presentación. Siempre me dicen, se mira, ¿ok? Siempre que yo pase, yo la acabo de pasar, pero cada vez que la logren ver me Ya dicen, aparece. ya se observa. Ok, muy bien, para ir ahí, Sí, me ¿verdad?, de aparece. la mano y no adelantarme. Ok, en las indicaciones generales tenemos lo siguiente. La propuesta didáctica tiene como objetivo propiciar el aprendizaje significativo por medio de la autonomía del alumno y su capacidad de construir el conocimiento, de una manera activa, participativa. ¿Qué es lo que procura entonces las indicaciones generales? Procura, pues, que en mi persona, en este caso, ¿verdad?, no esté diciéndoles, vamos a hacer esto, o X fórmula lleva esto, o no. La cosa es que a partir de ese problema los estudiantes sean capaces de ser críticos, ¿verdad?, y razonar matemáticamente y lógicamente, ¿verdad? Y a partir de esto, pues ellos mismos puedan ser autodidactas y construir su propio conocimiento. Muy bien. La segunda nos dice que se trabajará en equipos y al final se presentará un informe grupal porque, como lo dijimos al principio, vamos a hacer un grupo, ¿verdad?, de acuerdo a lo visto en toda la sesión, en toda esta clase, en donde vamos a presentar la solución de una guía de ejercicios consecuente a los temas vistos, que ya los vamos a ver, ¿verdad?
y una evaluación al final. Sería una evaluación corta, ¿verdad? Para ver si aprendimos. Bien, acabo de pasar la diapositiva y me avisan. ¿Ya lo pueden observar? Sí, ya aparece. Aún no. Ya. Bien, los equipos de trabajo. ¿Cómo vamos a conformar los equipos de trabajo? Bueno, en todo salón de clase, como sabemos, ¿verdad? Cada estudiante tiene un número de lista. Entonces vamos a tomar en cuenta el número de lista. Por ejemplo, X persona va a ser el número 1 y ya tienen su número de lista, ¿va? Y dice aquí que al finalizar los equipos debemos de elegir un representante y un secretario. El representante pues será el encargado de, al final del informe, pues darnos un poco del conocimiento que ellos tienen, ¿verdad? Hablar por el grupo y todo. Y pues el secretario va a ser el encargado de tomar apuntes, ¿verdad? De todas las opiniones, todo tema que surja, ¿verdad? Él lo va a tomar en cuenta. El equipo 1, ¿cómo lo vamos a conformar? Lo vamos a conformar por los primeros 5 números pares, ¿sí? Es decir, del 1 al 10, por ejemplo, ¿verdad? Los números de lista que tengan números pares, los primeros 5 números van a ser un equipo, que en este caso sería pues, el 2, el 4, el 6, y, 2, 4, 6, 8 y 10. Ese sería el primer equipo, ¿verdad? Los estudiantes se forman en su equipo, ¿verdad? Y ya ellos eligen ahí su representante y su secretario. El equipo 2 lo vamos a conformar por los primeros 5 números primos, que en caso se repitan, pues lo vamos a continuar. Por ejemplo, sería el 1, el 3, el 5, el 2 también, pero como el 2 ya formó parte del equipo 1, pues lo vamos a omitir y vamos a seguir, ¿verdad? Y el equipo número 3, y vamos a ir así sucesivamente. El equipo número 3 lo van a conformar los múltiplos de 3, que en este caso 3, pero como 3 ya lo tomamos en los números primos, vamos a continuar, ¿verdad? El número 6 ya lo tomamos en los pares, ¿verdad? Vamos a continuar. El 9 no lo hemos tomado, el 12 tampoco, el 15 y así sucesivamente. Así es como vamos a conformar los equipos de trabajo. Bien, ahora sí vamos a iniciar con el problema inicial. Ustedes me dicen si lo observan. ¿Ya lo pueden observar? Sí, se observa. Muy bien, ok. El problema inicial nos dice de la siguiente manera. Analicemos el enunciado y representemos gráficamente lo que está sucediendo. Ok, dice de la siguiente manera. Si colocamos en el plano cartesiano un rectángulo de 6 unidades de largo por 3 unidades de ancho y cada unidad representa un número real en la gráfica desde el intervalo menos 3 al 2, además se traza la gráfica de la función x al cuadrado más 3, ¿cómo podemos calcular el área de la intersección de la gráfica y el rectángulo? Ese es el enunciado. Y bueno, aquí ya tenemos lo que es la imagen, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Aquí tenemos un apartado, aquí, en esta parte de aquí, en donde nos está expresando algo. Dice, esta es el área que se debe calcular, pero si nos damos cuenta, no se tomará todo el rectángulo y también su altura no es suficiente. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? El área se tomará del intervalo menos 2 a 2. Bien, este es como una ayuda a lo que vamos a utilizar en la solución del problema. ¿Ok? Sucede aquí lo siguiente, tenemos un rectángulo desde el intervalo menos 3 a 2 hasta aquí. Y tenemos la gráfica de la función cuadrática x al cuadrado más 3. Pues tenemos que buscar el área de la intersección. Es decir, aquí vamos a omitir un intervalo, que es el intervalo menos 3. Porque si queremos calcular la intersección, nosotros bien pudiéramos tomar toda la gráfica, pero resulta que sería como muy extenso hacia arriba. Entonces vamos a omitir un intervalo y vamos a tomar desde el menos 2. Vamos a reducir ese rectángulo. Es decir, vamos a encontrar toda esta área que está aquí. ¿Sí? Ahora, tenemos un espacio para lluvia de ideas. Un espacio para dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa que ustedes puedan opinar. Entonces ahora yo los escucho, compañeros. ¿Qué podemos utilizar para resolver el problema? Bien, ahora creo que les voy a pedir que puedan participar y me puedan aquí comentar qué es lo que podemos utilizar, ¿verdad? O qué se nos viene a la mente con el problema.
¿Alguna idea que puedan tener? Podría pasarla para atrás. La diapositiva, perfecto, no hay problema. Ahí ya les va a aparecer. Bueno, para mí sería de con el gráfico que está es tratar de hacer los rectángulos más angostos y más largos aproximando al área que queremos. Muy bien, excelente. Elsa, ¿algún comentario que pueda tener? No sé si ya todavía continúa Elsa en la... Me en la parece que tuvo presentación. problemas, ¿no? Bueno, a mí Se no le me parece. desconectó. Ya no le Sí, aparece. Va. Voy a revisar ahorita. Bien, ahí está. Vamos a utilizar GeoGebra y vamos a tratar de representar lo que está sucediendo. No sé si logran ver la pestaña de GeoGebra. sí, se observa. Sí, se observa. Va. Vamos a operar aquí. En primera instancia, lo que nos está diciendo el ejercicio es que tenemos una función. Vamos, primero grafiquemos la función. La función f de x, ¿verdad? F de x. La función x al cuadrado más 3, creo que sí. Ahí está. Ahí está la función. ¿Sí? Eh, ¿Se observa la gráfica de la función? Sí, Vale. Aquí está definida la función. Primero lo que hicimos fue graficar la función. Luego dice que tenemos un rectángulo de base 3 que va desde el intervalo menos 3 al intervalo 2 positivo y que pues, bueno, creo que aquí hay un error, permítanme, ya lo corrijo. La gráfica es x al cuadrado más 2. Ya les digo. Ah, no. Ahorita, creo que había un error de digitación, pero ahorita lo resuelvo. Es, si mantenemos el x cuadrado más 3 de la gráfica, y es un rectángulo que va por 6 unidades de largo por 3 de ancho, es decir, hasta este punto. Tenemos este punto, aquí tenemos ubicado nuestro rectángulo. Dijimos, ¿verdad? Por el comentario que aparecía ahí, si nos damos cuenta, en estos puntos de aquí, la gráfica pues está siendo demasiado alta, ¿verdad? Para arriba, entonces tendríamos que calcular demasiado. Entonces vamos a dejarlo en un punto de intersección un poco cercano, donde prácticamente se ubique solo la parábola. Sería desde este punto hacia este punto, hacia el menos 2, así como dijimos, ¿verdad? Aquí y aquí. Entonces, a partir de esto podemos ver algo. Hemos eliminado una unidad a nuestro rectángulo y ya hemos definido cuál es el área que vamos a encontrar, que prácticamente sería toda esta de aquí. ¿Sí? Desde el punto E hasta menos 2 y desde el punto G hasta 2, positivo. Bien, entonces ya que escuchamos los comentarios, ¿verdad?, de ustedes sobre lo que está sucediendo en esta situación, vamos a ver la solución del problema. Ustedes me dicen cuando logren ver la diapositiva de que dice solución del problema. ¿Ya la logramos ver? Sí, ya se mira. Muy bien. La solución del problema nos dice, en primera instancia debemos graficar la función, que fue lo que acabamos de hacer en GeoGebra. Y vemos cómo se verá en el plano y cómo intercepta con el rectángulo. Ahí podemos partir calculando el área del rectángulo, la cual es área es igual a base por altura.
pero en este caso sería de 18 unidades, porque dijimos el área base por altura y dijimos que el rectángulo tiene las dimensiones que va de 6 por 3, entonces 6 por 3 es 18 unidades cuadradas. Pero como al rectángulo le reducimos un intervalo, su área entonces será de 15, porque entonces ya no sería 6 unidades de largo, serían 5 unidades por 3 de ancho. Entonces serían 15 unidades cuadradas. Ahora bien, el área específica de donde limita la función exactamente en estos puntos, en el punto E, en el punto G, en el punto I, en estos puntos no podemos definirla específicamente, ¿verdad? Entonces, pero lo que podemos hacer es aproximarla, lo que dijo aquí el compañero, hacer los rectángulos más pequeños, ¿verdad? Y más largos, o solo hacerlos más pequeños. Y pues así, simplificada de esta manera, lo podemos enunciar de la siguiente forma. El área mínima se puede calcular por la intersección de los puntos G y M, que serían estos puntos. Dame. Aquí está. Por el punto G. Se me pasó la diapositiva. Dijimos por el punto G, el punto I y el punto M. Es decir, solo debemos sumar las áreas por separado de cada rectángulo. Mientras que el área máxima se puede calcular por la intersección de los puntos E, G, N y M. Así, el área mínima sería igual a la suma de 4 más 3 más 3 más 4, que es igual a 14, y el área máxima sería igual a la suma de 7 más 4 más 4 más 7, que sería igual a 22. Ahora bien, ¿por qué tenemos estos números? Tenemos 4, 3, 3 y 4 es igual a 14. Y dijimos anteriormente que el área específica del rectángulo era igual a 15 unidades. Y el área máxima es igual a 22, dice. ¿Por qué tenemos estos puntos? Por lo que el compañero nos estaba diciendo. Vamos a ver aquí en GeoGebra cómo es que hemos obtenido esos valores. Dijimos, ¿verdad?, que el área del rectángulo es igual a base por altura. Si nosotros hacemos lo siguiente, miren, ya van a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Logran ver GeoGebra? Sí, se observa. Pues, ok, bueno, se está observando. Lo que nosotros hicimos fue prácticamente repartir ese rectángulo en una unidad más hacia arriba y restándolo o dividiéndolo entre cada uno de sus intervalos o entre cada uno de sus unidades. Es decir, que la base del rectángulo ya no fuera exactamente 5 ni 4, sino que la base sea igual a 1. ¿Ok? Y a partir de eso, buscarle otro ancho al rectángulo. Si nos damos cuenta y partimos este rectángulo, miren, ese que acabo de hacer, el rectángulo que está conformado por el punto N, H y por el intervalo de menos 2 a 1, tiene de base 1, una unidad, porque dijimos que el enunciado nos decía de que la base estaba definida por 6 unidades, que cada unidad representaba un intervalo. Entonces aquí tenemos una unidad por 1 más 1 más 2, más 1, 1, 1 por 4 unidades de ancho. Entonces ahí tenemos un intervalo que tiene la siguiente área, 4 por 1, porque tiene las dimensiones que tiene 4 de ancho y 1 de base. Luego tenemos el siguiente rectángulo. El rectángulo tiene 3 unidades de largo por 1 de ancho. Y el otro también tiene 3 unidades de largo por 1 de ancho. Y tenemos un último que es el rectángulo que tiene 4 unidades de ancho por 1 de largo. Entonces ahí hemos encontrado lo que es una suma mínima o una suma inferior, o como lo mencionamos en la diapositiva, un área mínima. Y por eso teníamos la suma de 4 más 3 más 3 más 4. Porque aquí hemos definido rectángulos de manera individual con base 1, pero con altura o con anchura de 4 unidades en este caso, 3 unidades en este caso, 3 unidades y 4 unidades respectivamente. Entonces, al sumar todo eso tenemos un área de 14. Eso es para el área mínima. Ahora bien, para el área máxima. Para el área máxima lo que pasó fue
que en lugar de tomar, también hicimos lo mismo, ¿verdad? Tomamos un punto del menos 2 y siempre vamos a dejar un, siempre le vamos a dejar una unidad que sea una unidad pues que sea de base y le vamos a omitir otros. Permítame, voy a eliminar esto que estaba haciendo aquí para que podamos ver lo siguiente. Ya vamos a iniciar. Bien, ya vamos llegando. Vaya, ahí tenemos algo. Vaya, aquí tenemos algo. Vamos a volver a hacer el rectángulo porque se nos desapareció. Ahí es el rectángulo. Miren. Bien, creo que ya todos logran ver. Ahorita no tenemos nada. Solo tenemos el rectángulo y las intersecciones, como al principio. ¿Lo logran ver? Sí, se observa. Ok, va. Ahora ya definimos cómo era el área mínima, dijimos, ahora vamos a ver el área máxima. Si nos damos cuenta, tenemos casi lo mismo, solo que aquí no lo vamos a ubicar en este punto. ¿No? Vamos a ubicar así, siempre así como estábamos anteriormente. Vamos a ubicar este punto, luego este punto, luego este otro. Y luego este punto, luego con este punto. Aquí. Vale. Anteriormente lo que hicimos fue con lo unimos aquí. Pero ese era para calcular el área mínima. Ahora vamos a calcular el área máxima. El área máxima, esa va a exceder la gráfica. Siempre está haciendo intersección con la gráfica y en el intervalo que nos han dado. Lo único que está pasando es que está excediendo lo que son los valores de la gráfica. ¿Sí? Aquí tenemos esto y aquí también tenemos esto. Este va hacia acá. Muy bien. Hemos definido siempre 4 rectángulos. Miren, desde el intervalo menos 2 al 2. 1, 2, 3, 4. 4 rectángulos de una unidad de base. Ahora bien, ¿cuántas unidades hacia arriba? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades hacia arriba. Es decir, este rectángulo, el primer rectángulo tiene 7 unidades de ancho por una de largo. Entonces, eso, como sabemos que el área es igual a base por altura, 7 por 1 es igual a 7. Entonces, este rectángulo tiene el área de 7. Luego, ahora, todos tienen base 1. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos otro rectángulo que tiene 4. El área es igual a 4 porque su base es de 1 y tiene una altura de 4. 4 por 1, 4. Igual sucede en este otro caso, igual sucede en este otro caso. Entonces, al sumar todas estas áreas, tenemos 7. Perdón, ahí. Tenemos 7 más 7 es igual a 14. 14 más 4 es igual a 18 y 18 más 4 es igual a 22. Entonces, al sumar esas áreas es que tenemos este resultado. Vamos a pasar aquí. Vamos a reiniciar eso porque ya lo vamos a volver a ocupar. Bien.
Ya estamos otra vez con la presentación. Ustedes me dicen si la observan. Sí, se mira. Perfecto. Vale. Entonces, dijimos que el área mínima son aquellos rectángulos, ¿verdad? Que tienen intersección en los puntos, y hay un área máxima también que tiene otras intersecciones en los puntos. Pero ahora esto nos lleva a ciertas preguntas, ¿verdad? Nos incentiva a seguirnos preguntando. Y aquí está la pregunta, miren. ¿Por qué tomamos esos números para calcular y por qué los sumamos? Y aquí está la respuesta de lo que ya hicimos en GeoGebra. Los números son las unidades, son la cantidad de unidades correspondientes al punto que ya definimos. Y como cada punto es un intervalo de una unidad, pues solo se toman las unidades hacia arriba. Por lo que dijimos, porque el área es igual a base por altura. Si la base es igual a 1 multiplicada por un X número, pues por propiedades de números reales sabemos que es igual a ese número. Y también tenemos el enunciado 2, dice, el área total, ya sea la máxima o mínima, puede definirse como la suma de las áreas de los rectángulos para consolidarlas. Es decir, estamos sumando cada área para llegar a un área final, un área correspondiente, que era lo que el ejercicio nos estaba pidiendo. Calcular el área de la intersección del rectángulo con la gráfica, que fue lo que hicimos. Ahora bien, vamos ya a introducirnos a lo que es la teoría. ¿Logran ver la diapositiva? Siempre voy a esperar a que me avisen para no irme yo corriendo. Sí, se mira. Ok, vamos ya a lo que es la introducción al cálculo integral. Y aquí tenemos un concepto bien facilito para aprenderlo. Miren, el cálculo integral se basa en el concepto integral. Esta definición es motivada por el problema de definir y calcular el área de la región que se encuentra entre la gráfica de la función de valores positivos f y el eje x en un intervalo cerrado a, b. Y aquí tenemos una representación de lo que nos está diciendo este concepto. Y aquí tenemos un apartado. Miren, el área de la región de la figura está dada por la integral en el intervalo cerrado a, b, denotada por el símbolo de integral que va desde a a b de la función f de x por la derivada de x. En conclusión, el cálculo integral, queridos compañeros, pues solo se basa en el calcular áreas respecto a una gráfica de una función hacia el eje x en un intervalo, ¿sí? Sucede también, bueno, eso sería de verlo más adelante, ¿verdad? Función en integrales que no llevan intervalo, pero eso es ya otro tema. Estamos hablando sobre introducción al cálculo. Si nos damos cuenta, aquí esta línea azul que vemos aquí, esa línea azul, representa una función. ¿Qué función es? No saben, solo es una función. Y estos puntos A, B representan el intervalo cerrado. Es decir, se va a tomar desde este intervalo hacia adentro y se va a cerrar en este intervalo. No se está permitiendo ni hacia derecha ni hacia izquierda. Es un intervalo cerrado. Y nosotros lo que queremos es conocer el área de esta función, de la intersección entre la función y el eje X a partir del intervalo que nos esté dando. Aquí tenemos el dibujo, creo que lo logran ver. Donde está la A mayúscula. Esa es el área que nos piden calcular de este intervalo hacia este otro intervalo. En eso se basa la introducción al cálculo integral. Ahora veamos un poco más de teoría. ¿Logran ver la presentación? Sí, se observa. Va, compañera Elsa, léanos el primer párrafo, por favor. Y el compañero Diego nos va a leer el segundo. No sé si todavía está Diego en la tutoría. Sí, estoy presente. Bien, entonces Elsa nos lee el primer párrafo y Diego nos va a ayudar a leer el segundo párrafo. Ok. Introducción a las sumas de Riemann.
De acuerdo a lo visto y solucionado en el problema inicial, podemos introducirnos a la teoría con ayuda de un ejercicio, sin antes aclarar a qué hace referencia que el cálculo del área del cálculo integral, las sumas de Riemann son un método para aproximar ese valor, pero también podemos hacerlo por la integración. Muy bien. Muy bien, el compañero. Nos dice que la suma de Riemann tiene como objetivo calcular la aproximación del área bajo una función con el eje X del plano cartesiano. Por ende, hay distintos tipos de funciones y pues a partir de su gráfica es que el área difiere en una misma función. Aparte de ello, el área se basa en la delimitación de un intervalo. Luego, este se divide en subintervalos y al final solo definimos el tipo de área eh, que vamos a encontrar. Esta puede ser suma inferior o suma superior. El concepto de la suma es porque calculamos por separado el área de los subintervalos y luego lo sumamos para llegar al resultado final. Muy bien. Ahí tenemos lo que es la teoría de introducción a las sumas de Riemann. Pues por eso lleva el nombre de sumas, porque lo que hace es dividir en subintervalos un intervalo cerrado para luego sumarlos por separado a llegar a un resultado final. Y ahí decía algo bien importante. Decía que las áreas que vamos a calcular van a diferir dependiendo de la gráfica. ¿Sí? Sabemos que hay distintos tipos de gráfica. Hay gráficas, hay funciones algebraicas, funciones polinómicas, funciones logarítmicas, exponenciales. Bueno, en las algebraicas pues encontramos la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica. Hay funciones también trigonométricas, ¿verdad? Que tienen diferentes tipos de gráfica. Ustedes, no sé si logran ver la presentación, ahí están las diferentes representaciones gráficas. ¿Sí? El primer caso sería una función lineal. La función x más 5 es una pendiente, ¿verdad? Y supongamos que ahí nos están pidiendo calcular el área del intervalo que va de menos 2 a 2. Entonces, aquí tiene como rellenado, así, el área que vamos a encontrar. Ese sería el área de una función lineal. Pero también está la función cuadrática, que bueno, eso lo vimos en el problema inicial, ¿verdad? Pero tenemos otro ejemplo, la función x al cuadrado más 9 en el intervalo menos 2 a 2. Esa sería prácticamente la función, aquí la parábola cóncava, ¿verdad? Hacia abajo. Esa parte de aquí, ese sería como el área que tendríamos que encontrar. Y también tenemos funciones cúbicas. Tenemos la función x al cubo más 3x al cuadrado más 4 en el intervalo de menos 3 a 1. Y aquí es donde se vuelve más interesante esto. Vamos bueno, yo sé que lo logran ver aquí, pero vamos a representar esto. Quiero que observen algo bien, bien importante. La función decía x al cubo más 3x al cuadrado más 4. La vamos a representar en GeoGebra. Decía la función, aquí está, una función x. Me aparece el teclado. Permítanme un segundo. Se me perdió el teclado aquí. Aquí está ya. La función decía x al cubo más 3x al cuadrado más 4. Ahí está. La vamos a hacer cambiar. Vamos a alejar. Vale, yo sé que en mi intervalo menos
¿Logran ver la gráfica de la función? ¿Logran ver GeoGebra? Sí, se mira. Vale. Esta es una función cúbica. Y si nos damos cuenta, hay parábola, luego hay parábola cóncava hacia arriba, que sería esta primera, esta que está aquí. Luego hay aquí, o sea, prácticamente vamos a definirlo así, hay un crecimiento en esta función, miren, aquí hay un crecimiento. Desde el intervalo -4 al 2 hay un crecimiento, ¿o me equivoco? No, ¿verdad? Luego hay un decrecimiento. Desde el intervalo -2 a 0 hay un decrecimiento. Y luego desde el intervalo 0, vamos a definirlo como al infinito positivo, de 0 hasta infinito positivo hay otro decrecimiento. O sea, esa es una gráfica como, digámoslo así, como compuesta, por el hecho de que hay crecimiento, hay decrecimiento y vuelve a haber crecimiento. Y imagínense que el ejercicio nos decía que teníamos que calcular el área que va desde el intervalo -2, creo que -2, creo que decía, -2 a -1. Bueno, lo vamos a dejar así. Aquí vamos aquí calculando, porque no nos da el intervalo. No nos da el intervalo. Imaginémonos si nos pidieran calcular el área de la función x cubo más 3x al cuadrado más 4 en el intervalo -2,1. Si nos damos cuenta, aquí no tomamos en cuenta el crecimiento de la función. En esta parte de aquí no lo estamos tomando en cuenta. Pero estaríamos tomando en cuenta el decrecimiento del intervalo -2 a 0 y el crecimiento del intervalo 0 a 1. Y es aquí donde se vuelve interesante esta parte de las sumas de Riemann. Y es lo que vamos a abordar. ¿Sí? Entonces, no sé si logran a comprenderme lo que yo les quiero dar a entender con respecto a las gráficas. El área el área calculada de una función con el eje X nunca va a ser ni hacia arriba, ni solo hacia arriba, ni solo hacia abajo. O no va a ser solo hacia arriba y hacia abajo. Así como en el ejemplo aquí, miren, aquí tenemos un crecimiento del intervalo -2 a 0 y tenemos un decrecimiento del intervalo de 0 a 2. Pero en este caso sucede que hay un crecimiento, hay un crecimiento en el intervalo, luego hay un decrecimiento y luego vuelve a haber un crecimiento, perdón. Entonces, como se mencionó anteriormente, la delimitación de los intervalos es fundamental, pues dependiendo de la forma de la gráfica, así va a ser el área que vamos a encontrar. Bien, ahora, veamos estos dos conceptos, la suma superior y la suma inferior. ¿Sí? Creo que logran ver la diapositiva ya. Cuando la puedan observar, me avisan. Sí se ve. Muy bien. Aquí tenemos el primer concepto, suma inferior. La suma inferior son aproximaciones por defecto, oigan bien eso, por defecto al valor de la integral de la función en el intervalo. Y aquí tenemos una representación. Para representar la suma inferior va a ser una S minúscula de f, la partición que va a ser igual a la sumatoria de i, que es igual a 1 hacia un valor m, por un delta mi, multiplicada por xi menos xi menos 1, donde AB es un intervalo, P es la partición del intervalo y F es la función. Y tenemos también el concepto de suma superior. La suma superior son aproximaciones por exceso al valor de la integral de la función. En este caso no son por defecto, son por exceso, ¿sí? De la función en el intervalo, y la vamos a representar por una S mayúscula, S de F, P, que P dijimos que era la partición también, ¿verdad? De la sumatoria de I, que es igual a 1 hacia M, por un M mayúscula, que, bueno, ya vamos a definir qué son realmente estos términos que vemos en estas fórmulas. Es donde A es un intervalo, ya lo mencionamos, cerrado, por cierto, no puede ser un intervalo abierto porque no funciona eso. La P sería la partición del intervalo y F la función.
Bien, entonces aquí podemos ver claramente qué es lo que está sucediendo. Las sumas inferiores toman por defecto puntos en donde siempre nos van a quedar como casillas vacías, espacios vacíos. Es decir, son como aproximaciones, no va a ser un valor específico, eso lo vamos a ver después. No va a ser un valor específico, van a ser como aproximaciones, pero este es inferior porque está debajo de la función y este es superior porque por exceso está arriba de la función. Las dos son correctas, sí. Pero ahí es que sucede y vamos a diferenciar eso. Ahora bien, entremos ya en materia. ¿Sí? No sé si logran ver la diapositiva ya. Ustedes me avisan cuando puedan ver la diapositiva. Sí, se mira. Muy bien, ahora sí, vamos ya a entrar en materia y vamos a hacer el cálculo de áreas bajo la curva a partir de las sumas de Riemann parte 1. Lo hemos dividido en partes porque luego el otro cálculo de áreas bajo la curva, pues pasan otras cosas, ¿verdad? Entonces esta es la parte 1, la primordial, la que debemos de centrarnos, ¿verdad? Esto prácticamente es como un consecuente de lo que vimos en el programa inicial. Sí, así que no nos vamos a detener mucho en esto, porque ya más o menos entendimos qué es lo que buscamos, sumas inferiores, superiores, sabemos que las inferiores son por defecto y las superiores pues son por exceso. Y aquí tenemos un enunciado, miren, calcular la suma superior e inferior de la función x, f de x es igual a x al cubo menos 3x más 3 definida en el intervalo cerrado 0,1 considerando la partición P es igual a 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2. Muy bien. Principalmente lo que tenemos que hacer es graficar la función. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Y luego vamos a definir el área según el intervalo dado. Como la partición ya está definida, trazamos los rectángulos según los subintervalos y graficamos para las dos sumas según la fórmula que debemos definir. Perdón, según la fórmula debemos definir un variante X o un delta X. Que ese delta X, ese delta X es el M sub 1 que vimos, que había en las sumas inferiores va a ser un M sub 1 con M minúscula y en las sumas superiores va a ser un M sub I mayúscula, ¿sí? Ese delta X sí, sería un delta X. Así lo representan en otros libros. Aquí lo representamos como M sub I y M mayúscula sub I, pero también se le representa como delta X. Este delta X es el resultado de la resta del intervalo consecuente con el intervalo anterior o con el intervalo precedente, respectivamente. Es decir, como nosotros tenemos la partición, ¿verdad? Aquí tenemos la partición. Entonces, lo que vamos a hacer es que a un consecuente de un subintervalo le vamos a restar un antecedente, que en este caso, si tenemos, aquí lo tenemos representado, tenemos el subintervalo 1,1 un medio, perdón, menos 0. Eso es igual a un medio. Entonces, este es el delta X. El delta X de cada subintervalo sería un medio. Es decir, que la base o digamos la longitud de cada partición es de un medio. ¿Por qué definimos un delta X? Porque una partición debe estar subdividida. Bueno, tiene un número de intervalos. Aquí el intervalo 0,2 lo pudimos haber dividido. Aquí tiene una división en 5 intervalos, pero lo pudimos haber dividido en 6, en 7, en cualquier cantidad de subintervalos, en enésimos intervalos. Pero el objetivo de dividir un delta X es saber cuál es la longitud de un intervalo a otro. No sé si me comprenden esto. Si vimos en el problema inicial, definimos la base que era igual a un intervalo o a una unidad. Esto es prácticamente lo que estamos haciendo aquí al definir un delta X. Estamos definiendo la longitud entre cada uno de los subintervalos. No sé si me comprenden esta parte. ¿Ok? La partición puede estar definida en infinitos intervalos, pero no puede haber una partición en donde de un intervalo difieran las longitudes. Supongamos que tuviéramos un intervalo, el intervalo fuera 0,1 medio
coma un 1.5. Si restamos 1.5 a un medio, no nos va a dar el mismo valor de la resta de 1.5 menos un medio con un medio menos 0. Entonces, ahí los intervalos no tienen la misma longitud o la misma distancia de un subintervalo a otro subintervalo. Entonces, eso es lo que busca el delta X, buscar la distancia o la diferencia de cada uno de los subintervalos, que siempre tiene que ser igual en todos los intervalos que se estén ocupando, ¿sí? No puede ser diferente. Es decir, si yo resto 1 menos un medio, tiene que darme un medio. Si yo resto 3 medios entre menos 1, tiene que darme un medio. Si yo resto 2 menos 3 medios, tiene que darme un medio, porque la longitud de cada subintervalo, tiene que ser la misma. ¿Ok? Ahora, como dijimos que íbamos a graficar la función, perdón, una disculpa. Vamos a representarlo en GeoGebra. Vamos a utilizar GeoGebra. La gráfica nos decía, ay, se me escapó, permítame, la función es x al cubo más menos 3x más 3. Vamos a ver, x al cubo menos 3x más 3. Esa es la, no está, dije bien. X cubo menos 3x más 3. Muy bien. Y si nos damos cuenta, pues se parece mucho al ejercicio anterior, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ya logran ver la gráfica? ¿Logran ver la gráfica? Sí, se mira. Vale. Vamos a hacer aquí. Vale. Esta es la gráfica de la función. Viene, ¿verdad? Ascendente, luego desciende, luego vuelve a ascender. Es decir, es creciente, decreciente, y luego vuelve a crecer. Creciente, decreciente y creciente. Pero resulta que aquí nos piden calcular el área, ¿verdad? Por la suma de Riemann, pero desde el intervalo 0 a 2 cerrado. Entonces nos están pidiendo prácticamente esta área. Miren, ya les voy a hacer. Nos están pidiendo esta área. Aquí y aquí. Permítanme. Okay. Y luego nos está pidiendo nos logran ver cuál es el área que vamos a calcular. Tenemos una parte decreciente y tenemos una parte creciente del intervalo 0 a 2. Vamos a darle un poquito de acercamiento y luego vamos a definir las particiones. Vale. Si nos recordamos, las particiones eran 0, 1 medio, 1, 3 medios. Sabemos que un medio es 0.5, ¿verdad? Entonces la primera partición está en este punto, miren. De aquí hacia aquí. Luego está la partición 1. Luego está la partición 3 medios. 3 medios es igual a 1.5. O podemos poner 30 entre 2 y sabemos que es 15. Es 1.5 entonces. Esa es la partición o es la representación de cómo vamos a tomar en cuenta los subintervalos.
¿sí? Pero aquí no estamos calculando áreas todavía. Ahorita lo que hemos hecho nada más es graficar cada uno de los subintervalos. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la suma inferior? Vaya, vamos a hacer un pequeño algo aquí. Vamos a regresar a la presentación y me dicen cuando lo veamos, porque no me quiero adelantar a eso. Quiero aclarar esos puntos. Vale, ya definimos la gráfica. Aquí tenemos los dibujos de la representación gráfica, tanto de la suma inferior de la suma superior. Pero quiero que veamos algo antes. Dice, luego calculamos la función por los subintervalos. Vale. Sabemos cuál era el delta X, ¿verdad? O el variante X. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar el valor de la función a partir de cada una de las particiones, ¿sí? F de X igual a 3X menos 3X al cubo menos 3X más 2 es igual a 3 cuando X vale 0. ¿Qué es lo que hicimos aquí? En lugar de poner X, pusimos el valor de la primera partición, que en este caso sería 0. Vamos a poner aquí, permítanme. No sé si logran ver la presentación, ya me adelanté. ¿La logran ver? Sí, se mira. Sí se mira bien. Vale. Dijimos, ¿verdad? Que aquí teníamos lo que era f de x igual a x al cubo menos 3x más 3. Eso va a ser igual a 3 cuando x valga 0. Entonces lo que hicimos aquí fue definir a x como 0, porque 0 es el primer subintervalo de la partición. ¿Sí? Aquí tenemos 0 al cubo, sabemos que es 0, y 3 por 0 sabemos que es 0, y solo nos queda el valor de 3. Entonces, cuando x valga 0, la función nos va a dar 3. Ahora, cuando x valga un medio, que es el segundo valor de la partición, tenemos x al cubo, que sería un medio al cubo. Sabemos que 1 al cubo es 1 y 2 al cubo es 8, nos queda un octavo menos 3 por 1 es 3, sobre 2 es igual a menos 3 medios, más 3 es igual a 13 octavos, 13 sobre 18. También tenemos f de x es igual a 1 cuando x vale 1, que es el siguiente valor de la partición, ¿verdad? Que es igual a 1. Sabemos que 1 al cubo es 1 y menos 3 por 1 es menos 3, más 3. Eliminamos ahí los 3, ¿verdad? Y solo nos queda 1. También tenemos x al cubo es igual a... Perdón, la función es igual a 15 octavos cuando x vale 3 medios. Sabemos que 3 al cubo es 27 y 2 al cubo es 8, 27 sobre 8 lo dejamos definido, y 3 por 3 es igual a 9 sobre 2, también lo dejamos definido, y luego le sumamos 3, eso es igual a 15 octavos. Bien, lo que hicimos ahí fue prácticamente solo cuando x vale y pusimos un valor dado de la partición, ¿verdad? Y obtuvimos los valores aquí, que eran 3, 13 octavos, 1 y 15 octavos respectivamente de la partición. Ahora que tenemos nuestros valores principales, debemos definir solo una información más que es de suma importancia. Lo que vamos a ver a continuación es vital, ¿ok? Porque es así como nosotros vamos a saber exactamente a qué suma nos estamos refiriendo o qué puntos vamos a tomar en cuenta en cada una de las sumas. Bien, tenemos el paréntesis 1. Lo hemos definido así porque, como les repito, o sea, debemos de conocer esto y debemos de comprenderlo para saber cómo cómo vamos a nosotros a seguir. No sé si ya logran ver la presentación. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tenemos, para tomar en cuenta los valores, se deben analizar el comportamiento de la gráfica, es decir, dónde la gráfica crece y dónde la gráfica decrece. Teniendo en cuenta esto, analicemos por qué se tiene que tomar en cuenta. Lo que les decía anteriormente y lo que les dije sobre la representación gráfica. Este que vemos aquí es el gráfico de la suma superior.
Si nos damos cuenta, el límite inferior del intervalo se está tomando en cuenta, es decir, el 0. Vamos a definir como límite inferior y límite superior los extremos del intervalo que tenemos. En este caso, el límite inferior sería 0 y el límite superior sería 2. También se toma en cuenta el límite superior 2. Luego se toma en cuenta el subintervalo 1 medio y 2 tercios. Pero no se toma en cuenta el subintervalo 1. Veámoslo aquí, lo pueden ver en la gráfica. Ahora, vamos a verlo en GeoGebra. Lo vamos a ver en GeoGebra para que ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo. Vale. Sí, creo que ahí estamos. ¿Pueden ver GeoGebra? Sí, se observa muy bien. Vale. Ahora, dijimos en el enunciado que nosotros estamos tomando en cuenta el límite inferior del intervalo, es decir, desde 0. Desde 0 a la intersección aquí estamos tomando en cuenta este intervalo. Dijimos que las sumas superiores van por exceso, entonces este punto lo tomaríamos en cuenta. Aquí. Allí, si nos damos cuenta, ya vimos, claro, que ese rectángulo va a sobrepasarse de la función. ¿Sí? Luego también tenemos el intervalo 1 medio. En este caso sería 0.5. Al intervalo 1. Y también tomamos en cuenta el 3 medios al intervalo 1. Y también tomábamos en cuenta, vamos aquí a dar un poquito de despeje. Lo vamos a dejar definido así. Yo sé que no ha llegado a donde tiene que ser, pero lo vamos a dejar así. Solo para que me comprendan. Esa sería la suma superior. ¿Por qué? Porque la función se está tomando por exceso. ¿Sí? Aparte de eso, dijimos que el subintervalo 1 no lo estamos tomando en cuenta. ¿Por qué no lo estaríamos tomando en cuenta? Elsa, ¿cree que nos puede opinar? Denos un comentario. ¿Por qué considera usted que el punto 1 no lo estamos tomando en cuenta? El compañero Diego tal vez le pueda ayudar. No estamos tomando en cuenta el punto 1. No sé si me logran escuchar. Voy a revisar si todavía están en... Porque estaría abajo, no sería una suma superior. No sé. Estaría abajo, no lo estaríamos tomando en cuenta, dijo, ¿verdad? ¿Sí? Excelente, porque dijimos que las sumas iban a ser por defecto, por exceso, ¿verdad? No por defecto. Ajá, imagínense que nosotros hiciéramos un rectángulo en esta parte de aquí, en el intervalo 1. Si hacemos un rectángulo aquí, ahí está por defecto, no está por exceso. Si si lo hacemos hacia este lado, también. Además de eso, veamos el comportamiento de la gráfica. En este lado, la gráfica viene decreciendo. Entonces estamos sumando los puntos en los que la gráfica decrece y luego los puntos en los que la gráfica crece. Aquí está la diferencia. En este punto, la gráfica cambia su rumbo y crece. A partir de eso, podemos ver que en una suma
superior, el punto en donde la gráfica cambia de dirección no se va a tomar en cuenta en el caso de la suma superior. Bien, ahora vamos a... Ahora bien, veamos en la suma inferior. Permítanme. Vamos a eliminar los puntos para después analizarlo. Ahí está. Punto hacia este punto y luego este punto de aquí hacia este punto de aquí. Vale. Volvamos entonces a la diapositiva. Bueno, creo que esta ya la vimos. Vamos a continuar. El paréntesis, no, pero creo que había que calcular algo todavía en el paréntesis 1. Bien, bueno, ya dijimos, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a tomar el punto 1? Y ya mencionamos también por qué vamos a tomar los límites superior e inferior. Vamos a analizar el comportamiento de la gráfica para saber qué puntos del intervalo, es decir, los puntos subintervalos, vamos a tomar en cuenta. Ahora veamos en el caso de las sumas inferiores. Este que vemos aquí, porque yo creo que ya lo logran ver, ¿verdad? Sí. Bueno, este que vemos aquí es el gráfico de la suma inferior. Y si nos damos cuenta, el límite inferior 0 y el límite superior 2 del intervalo no se está tomando en cuenta. Si lo hacemos, entonces excedemos el área bajo la función que queremos calcular. Es decir, la suma inferior solo tomamos en cuenta los subintervalos 1 medio, 1, 1, 2 tercios. Ahora bien, el punto 1 se toma en cuenta 2 veces porque si vemos detalladamente, uno parte hacia el intervalo anterior, es decir, hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y otro parte hacia la derecha o hacia el intervalo posterior. Y como se mencionó, he aquí la importancia de analizar el comportamiento de la gráfica, ya que si la función crece o decrece, ese punto donde intercepta es el intervalo a la gráfica, dirá si pertenece a la suma inferior o a la suma superior. Es decir, ahora veámoslo aquí en GeoGebra. Tenemos, bueno, ustedes ya lo van a visualizar, me voy a adelantar un poquito yo porque ya vamos contra el tiempo. Bueno. Disculpe, tal vez para ahorrar un poquito de tiempo, pues, creo que puede escribir de una vez en GeoGebra suma superior e inferior y le van a aparecer los triángulos. Por el tiempo, como menciona. Ok. Ajá. Sí, bueno, pero no importa, la rúbrica decía que voy a tardar 90 minutos y todavía tenemos media hora solo para analizar un tema. Eso era lo último que íbamos a ver en GeoGebra. Lastimosamente no lo hicimos antes, pero también lo hicimos por cuestiones de didáctica, que para aprender ahí a ver los rectángulos y analizar un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero volvamos al enunciado. En este caso dijimos que estábamos tomando el límite inferior, que es 0, no lo estábamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque si lo tomamos en cuenta, entonces tendría que interceptar a la gráfica en este punto. Y a partir de ese punto tendríamos que crear el rectángulo que excede la función de la gráfica. La gráfica de la función, perdón. Que excede la gráfica de la función. Y lo que nosotros queremos, pues, es calcular la suma inferior. Entonces nos vamos a ir al siguiente punto y vemos a dónde intercepta. ¿Sí? Intercepta en la parte de la gráfica decreciente y partimos hacia la izquierda, hacia el punto, hacia el intervalo 0. O sea, siempre lo vamos a tomar en cuenta, pero en realidad el que más va a resaltar es el intervalo un medio, porque ese es el que se encuentra debajo de la función. Luego el intervalo 1, y si nos dimos cuenta, decía que el intervalo 1 lo íbamos a tomar
dos veces. ¿Por qué? Porque si intersectamos aquí a la función, este parte hacia la izquierda primero y luego, si lo volvemos a tomar en cuenta, parte hacia la derecha. Y es que en este punto, tanto a la izquierda y hacia la derecha, están por debajo de la función. Entonces es por eso que lo tomamos en cuenta. Y tomábamos en cuenta el intervalo 3 medios aquí porque está debajo de la función también. Es decir, los puntos que estén debajo de la función son los que vamos a tomar como suma inferior y los que estén por exceso o arriba de la función son los que vamos a tomar por suma superior. Aparte de eso, pues dijimos que íbamos a ver el comportamiento. Si nos damos cuenta, aquí viene decreciendo, toma el intervalo que le continúa y aquí decrece. Y si nos damos cuenta, no es el que continúa, sino el que lo antecede. Porque si fuera el que continúa, tendríamos que utilizar el 2 y el 2 se pasa de la gráfica y no está definido en el intervalo. Porque si hacemos un rectángulo del 2 al que sigue, sería al 2.5 y ahí nos estaríamos saliendo del intervalo cerrado que ya nos habían dado, ¿verdad? Bien, entonces prácticamente eso es lo que queríamos ver en la cuestión de los paréntesis, ¿sí? La cuestión de los paréntesis. Y dijimos que ahí era la importancia de mencionar por qué debemos de tomar en cuenta los intervalos, saber cuáles intervalos íbamos a definir y cuáles intervalos íbamos a utilizar dependiendo de la función, si la función va decreciendo o si la función va creciendo. Bien, tenemos la siguiente diapositiva que es la continuación y dice que ya que analizamos el comportamiento de la gráfica y sabemos los subintervalos, los que debemos tomar en cuenta para cada suma, solo debemos aplicar la fórmula. La fórmula para la suma superior decía que era la sumatoria de un número i que es igual a 1, es decir, parte del primer punto hacia un número m que es el último punto, por un delta o un m mayúscula sub i que dijimos que era el delta x. Lo vamos a multiplicar por la diferencia de las particiones. Y decíamos que los puntos eran de... Bueno, este delta m dijimos que iba a ser cada uno de los puntos que encontramos al sustituir cada uno de los puntos de las particiones en la función. Teníamos 3, 13 octavos, 15 octavos y 5. Y eso lo vamos a multiplicar por el delta x, que el delta x dijimos que siempre iba a ser un medio porque era la diferencia de los intervalos, o sea, la distancia que había en cada uno de los intervalos. Entonces al final solo multiplicamos ese delta x por cada uno de los valores de la función en f de 0, f de 1 medio, f de 1 y así. Y luego lo sumamos. Eso nos dio igual, en el caso de la suma superior nos dio igual a 11 cuartos. Y lo mismo vamos a hacer en el caso de la suma inferior. Y si nos damos cuenta, pues casi se parecen todos los valores. Entonces nos dio siempre 11 cuartos. ¿Sí? Entonces a eso hace alusión lo que es las sumas de Riemann, tanto superiores e inferiores. Y ahora tenemos un espacio para dudas o preguntas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto. ¿No? El compañero Diego, no sé si tiene alguna pregunta. O la compañera Elsa, no sé si todavía están en línea. Los voy a revisar ahorita, permítanme. No los voy a ver. Son manís, pero hay que descascararlos. De mi parte, no tengo ninguna duda. No hay ninguna duda. Sí, estamos grabando también. El Todo se compañero, no sé entendió si tiene muy alguna bien. pregunta. No, Todo está de mi claro. parte todo Bueno, claro. bien, no vayan a estar mintiendo. Vale, vamos a seguir entonces. Bien, ya que dejamos ahí eso, pues aquí en la presentación hay un apartado con una retroalimentación con recursos multimedia, en donde hay 4 enlaces que ustedes pueden visitar y apoyarse para lo que es este tema de las sumas de Riemann, tanto sumas superiores y sumas inferiores. Van a darse cuenta en cada uno de los videos, pues que hay diferentes
como les decía, dependiendo de la gráfica, pues es que se va a la suma, ¿verdad? Y es que hay que analizar también sumas superiores, sumas inferiores, tanto como hacia la izquierda como hacia la derecha, cuando son crecientes, cuando son decrecientes, intervalos más ocupados. Y bueno, ahí está la retroalimentación. Aquí está una serie de propuestos. Esos son para el grupo, ¿verdad? Que ya se definieron y son los que se van a resolver y se van a anexar al informe grupal. Y pues esos son los ejercicios que vamos a tener. No vamos a resolver ninguno por cuestión de que se supone que, como ya entendieron, ¿verdad? Ustedes lo deben de resolver por su propia cuenta. Ahora vamos a hacer rápidamente, ¿verdad? El cálculo de área bajo la curva a partir de las sumas de rima, parte 2. Y eso es lo más bonito, ¿verdad? Bien, aquí tenemos el siguiente enunciado. Yo creo que ya lo logran ver, ¿verdad? Sí, yo creo que ya los tengo aburridos con esa pregunta, pero es para no ir muy de corrido yo y esperarlos a ustedes para que visualicen la presentación, ¿verdad? No se pierdan. O sea, según yo Sí, se observa la presentación. Perfecto, entonces aquí tenemos el enunciado, calcular la integral, porque ya habíamos dicho que el símbolo ese que vemos ahí es integral, así se va a llamar, y se lee integral de A a B, pero en este caso, como ya tenemos definido el intervalo, se dice integral que va desde 0 a B de la función, ya no necesariamente tenemos que poner f de x, sabemos que lo que está dentro ahí es una función, ¿sí? Entonces de la función x al cuadrado menos 2x más 2 por la derivada de x. Calcular eso mediante sumas de rima. Bien, hay dos puntos ahí que hay que analizar. Dicen de la siguiente manera, en este caso hay que notar dos cosas. Primero, pide calcular el área del integral que va desde el intervalo 0,3 por la suma de rima, es decir, no nos pide suma superior ni suma inferior. Vemos el enunciado, no nos dice encontrar suma superior ni suma inferior, solo nos dice calcular el área. Y el punto 2 dice, ya que no utilizamos las sumas inferiores y inferiores, necesitaremos utilizar las sumas hay particiones porque no vamos a calcular una suma inferior ni una suma superior. Vamos a calcular el área completa de la función. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a hacer aquí un poquito, vamos a hacer un paréntesis en esta lámina y luego vamos a regresar a la original. Aquí tenemos lo que es las propiedades de la sumatoria. El cálculo integral, bueno, digámoslo así, se basa prácticamente como en integrar las partes, en dividirlo y luego volverlas a integrar, es decir, luego todo conformarlo a un solo. Pero utilizamos el concepto de sumatoria y de eso viene el cálculo de sumas por parte de Riemann, porque se utiliza el concepto de sumatoria en la función. Tenemos algunas propiedades de la sumatoria. La sumatoria del producto de una constante por una variable es igual a k veces la sumatoria de la variable. La sumatoria hasta n de una constante es igual a n veces la constante. La sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias de cada término. La sumatoria de un producto es igual al producto de las sumatorias de cada término. Bien. No hay... Perdón. Lo que utilizan las sumatorias es como ayudarnos a hacer un proceso más corto. Pero resulta que también hay sumatorias definidas, que son la sumatoria de los números naturales, ¿verdad? La sumatoria de los números naturales al cuadrado, la sumatoria de los números, o sea, hay diferentes de los números pares, son sumatorias, que si bien es cierto, la sumatoria empieza desde un delta, un sub i hacia un número n, que ese n puede ser pues cualquier número real, o sea, extenso, ¿sí? Este tipo de sumatorias nos ayudan a facilitarnos el proceso. Ahora bien, definiremos el área bajo la función con el eje X y si nos damos cuenta es exacta. Y esto es lo que hace en realidad el cálculo integral. Sabemos que los subintervalos los podemos definir por la resta de los límites dividida entre n subintervalos.
En el caso de las particiones, dijimos que las particiones estaban dadas, pero si recordamos en el ejercicio anterior, la partición tenía cinco particiones, estaba dividida en 5 subintervalos. Pero en este caso, la partición la vamos a dejar definida. Vamos a utilizar el intervalo superior, que en este caso es 3 hacia 0, dividida entre n, porque no sabemos entre cuántos subintervalos la vamos a dividir. Y sabemos que ese 3n va a multiplicar a un i menos 1, ya que serán los x de la función que ya conocemos, pero no conocemos la cantidad. Es decir, no vamos a conocer la cantidad de subintervalos, solo lo vamos a dejar definido como 3n. Entonces tendremos la función f de x igual a si recordamos en la función, en la fórmula de las funciones de las sumas, dijimos que la partición o el valor de la partición, el delta x, va a multiplicar a un m mayúscula i sub i o a un m minúscula sub i. Que pues esos m, digamos que eran los valores de la función en un punto, en un subintervalo, pero en este caso, como no tenemos una partición para calcular la función, en ese punto la vamos a dejar definida de la siguiente manera. Vamos a decir que x es igual a un i menos 1. ¿Sí? Eso vamos a dejar definido. Vamos a dejar definido que todo, a donde veamos un x, no vamos a poner x ni un valor. Vamos a dejar el valor de i menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la fórmula general de la sumatoria para las sumas de Riemann, que es la sumatoria de f de x por delta x sub 1, que va desde i menos 1 hasta un número n que no sabemos qué número es. Bien, entonces tenemos la sumatoria de, si recordamos la expresión, creo que decía x al cuadrado menos 2x más 2. Y dijimos que donde sea que encontremos un x, vamos a agregar el i más 2. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Tenemos el valor del delta x multiplicada por x, que en este caso es i menos 1, todo eso elevado al cuadrado, porque decía x al cuadrado, ¿verdad? Luego tenemos menos 2x, lo vamos a tener aquí. 2 es igual a x, que x igual a 3n multiplicado por i menos 1, y luego más 2, que es un término constante. Y todo eso dijimos que lo íbamos a multiplicar por 3n, que iba a ser el valor del delta x. Ahora bien, vamos a desarrollar esto. Sabemos, aquí vamos a utilizar el exponente, lo vamos a utilizar aquí. Sabemos que 3 al cuadrado es 9 y n al cuadrado es n al cuadrado, ¿sí? En este caso vamos a hacer la multiplicación, respectiva multiplicación. 2 por 3 es 6 sobre n por i menos 1. Y en este caso solo queda 2. Ahora bien, sabemos que i menos 1 al cuadrado, eso es un trinomio, cuadrado perfecto, ¿sí? Aquí está como reducido, entonces lo que vamos a hacer es expandirlo. Vamos a agregar i al cuadrado menos 2 veces el doble producto del primer término por el segundo, que en este caso sería 2i, 2 por i por 1, sería 2i. Y luego el 1 al cuadrado, que 1 al cuadrado sabemos que es 1. Y luego, bueno, solo vamos a bajar los siguientes términos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuir en cada uno de lo que estamos viendo, lo vamos a distribuir. En este caso tenemos vamos a distribuir primero este 3n en cada uno de estos valores. Ya sería 18 por n al cubo, por i, por d al cubo, al cuadrado, perdón, menos 2i más 1, menos 6n, lo vamos a multiplicar también. Y lo que vamos a hacer es, ya aquí, ¿verdad? Se ha omitido ese paso, es extraer el factor común de todo, porque ya multiplicamos tanto por n ya multiplicamos 3 sobre n por todo esto. Entonces luego extraemos ese factor común afuera de la sumatoria, que es
3n al cuadrado, ¿sí? Y aquí ya tendríamos la sumatoria, o como ya lo extrajimos por factor común, ya tendríamos prácticamente todo esto definido, ¿sí? Ahora bien, vamos a lo siguiente lámina. Dijimos que las propiedades de las sumatorias es, la sumatoria se puede como distribuir en cada uno de los factores que se estén sumando. Lo que procuramos aquí, como ya hay sumatorias dadas por números n al cuadrado, números, la suma de los primeros n números, de los primeros números cuadrados, todo eso ya está definido. Entonces, aquí ya tenemos esto, miren. Vamos a incluir el concepto de límite por la derivada de x. El límite de n cuando tiende a infinito, yo creo que ya lo logran ver, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se Sí. mira. Vale. Aquí ya incluimos el concepto de límite, dijimos. Vale. Dijimos que 3n al cubo era la extracción del factor común de toda esta expresión. Ahora bien, vamos lo que vamos a hacer aquí es dejar prácticamente solo los números i, o perdón, vamos a dejar solo los i dentro de la sumatoria y todos los factores que estén multiplicados por i los vamos a extraer, porque sabemos que los números i son como la sumatoria de n números, que esas pues ya están dadas, y para luego solo sustituir. En este caso, como 9 está multiplicando por i al cuadrado, aquí lo que hicimos fue ya distribuir la sumatoria. Vamos a distribuir la sumatoria por 9, en el 9i, luego la sumatoria en el 18 más 6n por i, luego la sumatoria en el 9 más 6n más 2n al cuadrado. Ahí están distribuidas las sumatorias. Por eso de aquí hay 3 sumatorias. Entonces, dijimos que íbamos a extraer cada número o cada factor que esté multiplicando por i, independientemente cómo esté el i. Vale. En este caso extrajimos 9, porque 9 está multiplicando por i al cuadrado. Ya dejamos 9 sumatoria de i al cuadrado. Y luego en este caso hicimos 18 más 6n sumatoria de i. Y luego 9 más 6n más 2n sumatoria de i. Sabemos que la sumatoria de i es igual a decir n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, que prácticamente es la sumatoria de los números cuadrados, que esas pues ya están definidas. Luego tenemos la sumatoria de i, que la sumatoria de i es la sumatoria de los primeros números, solo los números, no es números cuadrados ni números primos, no, solo la sumatoria de los primeros números. Entonces, como sabemos que la sumatoria de i al cuadrado es igual a esto, n por n menos 1 por 2n menos más 1 entre 6, lo sustituimos aquí, ya no ponemos sumatoria, quitamos esos, sustituimos por eso, ¿verdad? Y quitamos el concepto de sumatoria ya. Y aquí sabemos que la sumatoria de i es igual a n por n más 1 sobre 2. También aquí sabemos que la sumatoria de i es igual a n por n sobre 2. Sobre 2, perdón. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es resolver lo que está adentro, ¿verdad? Sabemos que n por n es n al cuadrado y n más n por 1 es igual a n. Luego eso ya lo multiplicamos por 2n. Sabemos que, entonces como aquí teníamos n al cuadrado y aquí tenemos 2n, sabemos que eso es 2n al cubo. Teníamos n por 1 es igual a n y teníamos 3 n por n serían 3n al cuadrado más n. Y luego también tenemos n por n es igual a n al cuadrado más n, porque n por 1 es igual a n sobre 2. Multiplicamos eso por 18 y ya nos queda aquí 3n al cubo más 12n. Luego tenemos este otro aquí. Multiplicamos n por 9. Uy, se me pasó. Multiplicamos n por 9. Que eso es igual a
a 9n más n por 6n n al cuadrado y n por 2n es igual a n al cubo. Bien, ahora vamos reduciendo términos, ¿verdad? Este se va con este, digamos, nos queda como 3n menos 3n al cubo menos 2n al cubo, perdón, menos 3n al cubo nos queda como ya menos n al cubo. Pero también teníamos que multiplicar, ¿verdad? Extraer los términos. Multiplicar. Aquí teníamos un 6, 9 sextos. Multiplicábamos todo ese 9 sextos por todo esto, que nos quedaría como 18. 9 por 2 es 18n al cubo sobre 6 igual a 3n al cubo. Menos 3n al cubo se eliminan, ¿verdad? Y ya luego tenemos 9 por 3 igual a 27 sextos de n al cuadrado. Y aquí tenemos un n al cuadrado también y tenemos otro n al cuadrado. Prácticamente aquí lo que tenemos que buscar son los términos semejantes y empezar a operarlos, ¿verdad? Y a partir de eso, pues nos queda esta expresión. El límite de n cuando tiene infinito, luego volvemos a extraer un factor común para dejar la genia a un lado, solo para dejar como la genia expresada, ¿verdad? Y ya tenemos aquí esta expresión y al final, pues como extraímos el factor común, ya nos queda solo 6, el límite de 6 menos 9 sobre 2n más 9 sobre 2n al cuadrado, eso es igual a 6. Porque cuando x tiende a infinito, lo que pasa aquí es una indeterminación. Entonces prácticamente lo que hicimos aquí fue, en lugar de poner el n, poner el infinito y sabemos que eso se indetermina. Entonces nos queda solo el valor de 6. Bien, entonces ese es el concepto de sumatoria parte 2, en donde ya nosotros calculamos el área completa de la región. Y aquí vemos en esta lámina cómo es que se representa. En este ejemplo se muestra cómo se resuelven las integrales por medio de la suma de Riemann. Además hay que señalar que a pesar de ser un ejercicio simple, hay formas más prácticas que podemos ocupar, pero debemos tomar en cuenta como base el cálculo diferencial. Y esto pues aumenta nuestras competencias en base al conocimiento. Eso es solo la introducción. Hay formas más prácticas de resolver integrales. Hay integrales indefinidas, integrales definidas e integrales de funciones, como lo dijimos, ¿verdad? Algebraicas, polinómicas, trigonométricas, funciones lineales, exponenciales, logarítmicas, todo eso. Entonces, en esa lámina que ustedes, pues, yo creo que ya lo logran ver, se tiene lo que es una función que viene como negativa y luego pasa a ser positiva, es creciente y decreciente, en los cuales pues se está calculando el área, y el área también se puede calcular de así, fíjense. O sea, hay áreas que no necesariamente la función tiene que estar solo definida en el eje, aquí en los cuadrantes esos. Si nos damos cuenta, aquí el área se tiene que calcular en 3 cuadrantes, en el cuadrante negativo, en el cuadrante positivo negativo y en el cuadrante positivo positivo, ¿sí? Entonces así también se puede calcular. Y pues claro, eso es lo que son las sumas de Riemann a partir de integrales de funciones. ¿Por qué? Porque ahí no nos estaban pidiendo la suma superior ni la suma inferior, nos estaban pidiendo nos estaban pidiendo el área de la región a partir de la integral, ¿sí? Y pues en esta lámina tenemos lo que son una retroalimentación también con respecto a videos que ustedes pueden ver si les ha quedado alguna duda. El ejercicio estaba fácil, estaba claro. Solo es de conocer un poco sobre conceptos de sumatoria. Porque lo que se busca en esta parte o en esta forma de cómo resolver integrales es conocer un valor y llevarlo a la forma de una sumatoria y o de una sumatoria y cuadrada. Porque esas sumatorias ya están definidas, ¿sí? Y también es necesario pues tener competencias acerca de las propiedades de la sumatoria,
si la sumatoria es distributiva, si la sumatoria es de una constante, de un número i, de un número i cuadrado. Todo eso es necesario tenerlo en cuenta. Bien. Y pues también hay unos ejercicios propuestos con respecto a este tema. Ahí están los ejercicios, son pocos, solo son 13 ejercicios que se van a utilizar para que pues puedan desarrollar, ¿verdad? Eso. El enunciado de los ejercicios pueden variar. Si nos damos cuenta, el ejercicio 2 trae la integral incluida, desde el intervalo menos 5 a 0. Pero en el caso de los otros ejercicios anteriores, solo dice calcular el área de la función. Pero media vez nos den el intervalo y la función, creo que no hay donde perderse. Y siempre y cuando no nos digan encontrar sumas superiores e inferiores, sabemos que tenemos que hacerlo por este método, ¿sí? Ahora, si el ejercicio nos dice encontrar el área, la suma superior e inferior, pues sabemos que tenemos que usarlo por el método principal, el que vimos en el paréntesis 1, en el apartado 1, perdón, en la parte 1, que era el cálculo de áreas bajo la curva por sumas de rima. Los dos son ejercicios que se calculan por sumas de rima. Solo que en uno son sumas superiores, inferiores, y el otro pues es el área de la integral, de la función de la integral. Bien, ahora no sé si tienen algún comentario, alguna duda con respecto al ejercicio que vimos, antes de pasar ya a las indicaciones finales. Todo claro. Claro, Todo... claro, ¿verdad? Claro como el mar. Bien, ahora las indicaciones finales nos dicen que la elaboración del informe debe ser grupal, por eso debíamos de escoger un representante y un secretario. En él se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. La puntualidad, es decir, se va a dar una fecha, perdón, para la cual se va a entregar ese informe. Orden y aseo son de suma importancia, ¿verdad?, de la presentación del informe. Información detallada de la clase, es decir, cada punto que se observó, que se argumentó, que se trató. La solución de los ejercicios propuestos, solo son 8 ejercicios, 5 de la parte de sumas superiores e inferiores y 3 de las sumas derriman a partir de integrales, y a unos anexos. En los anexos vamos a incluir investigar y argumentar los diferentes campos en los que el cálculo integral se ocupa. Es decir, vamos a investigar en la vida cotidiana o en cualquier lugar, ¿verdad? En donde es que se ocupa el cálculo integral. Porque sabemos que todas estas ciencias de la matemática pues son aplicables al mundo exterior, ¿verdad? Prácticamente es lo que basan al mundo. Entonces vamos a investigar en dónde estamos ocupando el cálculo integral, ¿sí? Vamos a incluir fotografías, ¿verdad? De esto, y pues vamos a también hacer una página por integrante. Una página por integrante explicando qué aprendió y cómo aprendió. Y pues también vamos a tener lo que es una evaluación. La evaluación solo tiene 2 ejercicios, un ejercicio de suma superior y un ejercicio de sumas de Riemann a partir de las integrales. En el primer ejercicio tenemos que calcular la suma superior e inferior de la función f de x es igual a menos un quinto de x al cuadrado más 4, definida en el intervalo menos 3,1. Y también tenemos el segundo ejercicio, que era utilizar las sumas de Riemann, calcular la integral, ¿verdad? De la integral que va desde 3 a 6 de la función x al cuadrado menos 8x más 2 por la diferencial de x, utilizando la suma de Riemann para encontrar el área. Y pues, bueno, este ha sido la participación. Voy a dejar de presentar ya. Por si tienen alguna inquietud, también se les puede. Ay, habían más compañeros presentes, no los había visto. Mil disculpas ahí que no les había dado su bienvenida. Lo que pasa es que en la presentación pues no los había visto. Sí había visto que decían 4 o 3 más, pero no los había visto. No sé de qué punto se unieron, compañeros.
pueden mencionar algo que hayan visto, que hayan analizado, un comentario que tengan, eh, lo pueden hacer, ¿no? Porque como les digo, no sé en qué punto fue que se unieron. No les pude hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes, compañeros. Pues me conecto desde Usulután y creo que todo pues fue bien explicado, entendible también, no hay ninguna duda en mi caso. Todo excelente, compañero. Ok, en qué parte de la tutoría fue que se unió, compañera? Es decir, ¿a dónde íbamos cuando usted ya se había unido? Cuando estaba explicando el último problema bueno, que estaba explicando antes de la diapositiva donde tenía el gráfico de una función en la suma de Riemann. Sí, creo que usted No vio sabría cómo explicarle realmente, pero ya ha sido el de casi el final. Ha sido el el de final la integral. de toda la clase. Ah, bueno. El compañero Ronald, no sé en qué parte de la presentación fue que se incorporó. Ah, bueno, abandonó la reunión, dice. Bien, entonces, les agradezco mucho su participación. Mil disculpas que no los había visto. No sé, no me cayeron las notificaciones que se habían incorporado, no porque hubiéramos participado un poquito más en la presentación, ¿verdad? Pero bien, el compañero Diego estuvo desde el principio, igual que la compañera Elsa, y ellos se dieron cuenta, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando. Entonces les agradezco mucho por su participación. Les voy a, permítanme que no les voy a tomar captura a los que estuvieron presentes porque me estaban comentando que eso es importante. Entonces, estoy haciendo esto desde una computadora, así que no va a ser captura, sino que es como una fotografía, pero se las voy a enviar ahí a ustedes personalmente por WhatsApp para que tengan el comprobante que subieron en la presentación, ¿verdad? Y con los compañeros que se acaban de abandonar la reunión, igual yo voy a hablar con la licenciada de que ellos también estuvieron presentes para que ustedes tengan ahí su comprobante y por si son es necesario, ¿verdad? No vayan a tener problemas en que sí estuvieron y luego digan que no hayan estado, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, ¿verdad? Pero eso sería todo, ¿verdad? Por parte de mi persona en esta presentación. Espero que haya quedado claro el concepto de introducción al integral. Y pues les agradezco nuevamente. Y como les dije, va a haber refrigerio virtual, así que eso se lo comen ahí en su casita. Ha sido un gusto tenerlo y espero que ustedes me puedan invitar también cuando hagan su presentación y yo ahí voy a estar presente. ¿Ok? Así que voy a dar por finalizada la reunión, voy a cancelar la grabación ya para que ustedes pues puedan ya incorporarse a sus actividades. ¿Verdad? Espero que haya sido de su agrado y le reitero muchas